Nuevamente estamos juntos, amigos, en nuestro tiempo devocional. La ansiedad, la preocupación y el afán están ligados a nuestros corazones de una manera ineludible. Y es por esto que cualquier persona hemos sufrido esta preocupación, la sufrimos. En muchos casos hay personas que ya tienen que recurrir incluso hasta los medicamentos. Según una estadística que me ha llegado, en los Estados Unidos hay como 23 millones de personas que sufren ataques de pánico, de ansiedad, de preocupación, de angustia, y que por lo tanto tienen que tomar una medicación para poder descansar, para poder relajarse. Y todo este estrés, toda esta preocupación, todo este afán proviene evidentemente de una cuestión espiritual, aunque puede haber, por supuesto, muchas cosas físicas que también afectan, causas físicas y digamos, pues factores físicos, psicológicos que afectan. Pero Jesús trata el tema del afán y la ansiedad yendo a la raíz, a la causa del problema, que no es otro que la falta de fe. Por eso dice en el Sermón del Monte, cuando él explica qué es un ciudadano del reino, qué es un verdadero discípulo, un verdadero creyente, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y después dicen que va a cuidar a las aves mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Luego lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús es que es la falta de fe, nuestra falta de confianza en las promesas del Señor, en la fidelidad del Señor, en la providencia del Señor, en la omnipotencia del Señor, en el amor de nuestro Dios. Esa falta de fe, esa falta de confianza total en Él hace que nos angustiemos aunque aquí dice de cosas fundamentales como es la comida y el vestido, o la salud del cuerpo. A veces nosotros nos angustiamos por cosas tan triviales y vanas y secundarias y totalmente accesorias. Eso muestra que nuestra fe no está a la altura. Porque si verdaderamente nosotros estamos confiando en Dios, entonces no deberíamos tener esa angustia, esa ansiosa inquietud que dice que los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. La ansiedad, la preocupación, el afán forman parte del ser humano porque nosotros vivimos muchas veces desconectados de Dios. Y la fe es lo que nos conecta a Dios, lo que hace que nosotros podamos tener una relación con Él y que sus promesas fluyan en nuestra mente y alienten nuestros corazones. Es por medio de la fe que contemplamos a Cristo, que recibimos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, que la recordamos, que la citamos. Es por medio de la fe que venimos a Dios en oración. Es por medio de la fe que recibimos la bendición del Espíritu Santo que nos consuela, que nos recuerda todas las cosas, que nos guía a toda la verdad, que nos convence de pecado, que nos une a Cristo, que hace que las riquezas de Cristo se den en nuestra vida. Por lo tanto, la fe es ese cordón umbilical imprescindible. Y cuando no está como debe, cuando no fluye o no está como debiera ser, funcionando como debiera ser, por decirlo de alguna manera, pues hablamos en términos espirituales, pero por llamarlo así, entonces toda la ansiedad, la preocupación, el afán viene a nosotros por esa falta de fe. Por eso dice aquí que no nos angustiemos por ninguna cosa. Una uno de los sentidos que tiene esa palabra afán y preocupación tiene que ver con la distracción. Cuando estamos preocupados o angustiados, estamos distraídos de lo verdaderamente importante. Porque la preocupación absorbe de tal modo nuestra atención, absorbe de tal manera nuestros afectos y nuestros pensamientos y nuestros corazones, que en verdad dejamos de hacer lo que debemos hacer, que no es otra cosa, buscad primero en el reino de Dios, dice aquí, y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esto. De que no estés diciendo que vas a comer o que vas a beber, ni estemos en ansiosa inquietud. Cada día tiene su propio afán
Cada día tiene su propio mal, no te afanes. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que el reino de Dios es suficiente, que el reino de Dios es todo lo que nosotros necesitamos buscar, que recibir la bienaventuranza del Señor, buscar de Él, es lo verdaderamente crucial. Y cuando eso lo sustituimos por ganar dinero, por tener una mejor comodidad, por asegurarnos un futuro con nuestro propio esfuerzo, confiando en nosotros mismos, entonces podemos caer en el problema que menciona Jesús en la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Cuando dice que los espinos y los cardos, las malas hierbas, crecieron también al lado de la semilla y finalmente la ahogaron haciéndola infructuosa. Y nuestro Señor Jesucristo explica que los afanes de este mundo, las preocupaciones de las cosas de la vida, ahogan la palabra y no dejan que lleve fruto. Y esto forma parte de lo que es el afán. El afán nos distrae de lo verdaderamente importante, que es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el afán viene a quitarnos todo eso, viene a quitarnos la justicia y la paz y el gozo que el Espíritu Santo nos da, porque llega a ocupar todo lo que es, lo que debería ser territorio del Espíritu de Dios, lo que debería ser dedicado al Señor. Por eso Jesús prohíbe el afán y dice que no nos afanemos, porque nos va a distraer de lo verdaderamente importante. Así también lo menciona con el tema de las riquezas, que si servimos estamos afanados por el dinero, entonces no vamos a servirle a él, porque no podemos servir a dos señores. Terminaremos por amar a uno y despreciar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque son otro Dios, ese Dios que se menciona ahí. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que alguien que está en el reino de Dios es alguien que el reino es lo más importante. Así nos enseñó el Señor Jesús diciendo cómo deberíamos orar y dijo rápidamente en la primera parte de la oración: venga tu reino. Porque la oración que Jesús establece, no para repetirla una y otra vez, porque eso ya advierte él que no hagamos tal cosa, como introducción a esa oración, pero sí nos menciona el hecho significativo de que cuando se invoca a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, inmediatamente viene la adoración, la alabanza, santificado sea tu nombre, y la primera petición que tiene que ver con nosotros, que nos relaciona a nosotros directamente, es: venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces nosotros no debemos ser distraídos y digamos apartados de lo que verdaderamente importa, que es el reino de Dios y su justicia. Y mira que aún las cosas legítimas deben de estar sometidas al poder del reino de Dios, porque por supuesto que la necesidad de comer, de beber, de vestir, son del cuerpo, son necesidades fundamentales, pero dice que nuestro Padre ya sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Pero cuando somos distraídos por ellas, entonces el reino de Dios queda en el olvido, o queda en un segundo plano, o queda como eclipsado por las preocupaciones de esta vida. Y eso tristemente lo vemos a cada rato. Vemos muchas veces como los intereses del Señor, de su reino, de su justicia, de lo que verdaderamente importa para nuestras vidas, para dar la gloria a Él, queda en un segundo plano, porque es más importante adquirir bienes, disfrutar de esos bienes, ocuparnos en mantener de esos bienes, cultivar esos bienes, y al final las cosas nos separan de Dios. Y observa cómo fue el Señor mismo el que advirtió a su pueblo: cuida bien tu corazón. No sé, cuando llegues a la tierra prometida, estoy haciendo una paráfrasis de Deuteronomio, cuando llegues a la tierra prometida, no digas mi poder y mi sabiduría, mi fuerza hizo tal cosa, y con la prosperidad te olvides del Señor tu Dios. Curiosamente, los dones del Señor, la bendición del Señor nos puede hacer olvidarle a Él mismo. Y es por esto que el Señor Jesús nos advierte acerca del afán y nos advierte también acerca de las cosas que nos pueden apartar del dador de las cosas, que nos pueden separar de a quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos, que es nuestro Señor.
Pues toda buena cosa, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del cielo, proviene del Padre de las luces, proviene de nuestro Señor. Es para nuestro bien. Dios quiere que las disfrutemos, pero que no nos preocupemos por ellas, no hagamos de ellas la razón más importante. Y sobre todo que no nos distraigan de la base fundamental, que no es otra que vivir en el reino de Dios con el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuál debería ser entonces la prioridad para nosotros? Pues en vez de las cosas, el carácter, lo que el Señor quiere de nosotros. Y por eso el Sermón del Monte comienza hablando de los verdaderos dichosos, bienaventurados, benditos, aquellos a los cuales Dios bendice, aquellos a los cuales, aquellos rasgos que definen a un verdadero discípulo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que sienten su necesidad de Dios y le buscan a Él en primer lugar. Esta es la primera bienaventuranza, que digamos que al estilo de los mandamientos, aquí que aparecen 9 bienaventuranzas, 9 veces que se repite la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, bendito, pues de estas que aparecen aquí, la primera de ellas es aquel que es pobre y humilde de espíritu, dice, tal como nos recuerda el profeta Isaías, que el Señor ha hecho todas las cosas, que es el alto y sublime, que llena todas las cosas, pero que Él, siendo tan santo, glorioso, mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Es decir, aquel que pone primero su reino, primero a Dios, el que tiene hambre y sed de justicia, como luego dice ahí, aquel que es manso y humilde, y aquel que le interesa más los tesoros celestiales que los tesoros terrenales, que le interesa más el reino de Dios y su justicia que las demás cosas. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que nos debería a nosotros importar, es que nuestro carácter sea forjado por el Espíritu de Dios para asemejarnos a Cristo. Porque estas bienaventuranzas describen cómo es Cristo. ¿Acaso no es Él manso y humilde de corazón? ¿Acaso no es Él aquel que lloró y que recibió consolación? ¿No es acaso Él el que tiene hambre y sed de justicia? Y así podemos decir del resto de las bienaventuranzas. Entonces la prioridad para nosotros hay que evitar por todos los medios, y eso vamos a orar a Dios ahora para pedírselo, que las cosas nos aparten del Creador de las cosas, y que nuestra fe en el Señor sea suficientemente fuerte como para poder colocar a Él en primer lugar. Y recordamos la oración que antes hemos citado del Padre Nuestro, que hay un lugar, hay un momento para pedirle a Dios el pan de cada día, y el perdón de los pecados también, y la liberación del mal, por supuesto. Pero primero viene Dios, primero viene su nombre, su reino, su voluntad. Esto es lo más importante. Después viene el pan de cada día y el resto de las cosas. Ese es el orden correcto. Y entonces Jesús dice, simplemente no te mires tanto de ti mismo, no mires tanto tu necesidad. Mira lo que Dios te está diciendo a través de los pájaros. Mira lo que Dios te está diciendo a través de las flores, porque con la palabra de Dios y la naturaleza podemos aprender la lección de que el Señor providente, el Señor todopoderoso, el Señor que hace que valgamos infinitamente más que una criatura, más que un pájaro o más que ninguna otra criatura, porque Cristo murió por nosotros. Él, que es fiel, nunca nos va a fallar, nunca le vamos a perder. Y por lo tanto dice, la hierba del campo, Dios la viste, también os vestirá a vosotros. Los lirios del campo, mira cómo son. Los pájaros también. Entonces tú busca primero el reino de Dios y no permitas que nada te distraiga, aun aunque sean las necesidades básicas, aun aunque sean las necesidades legítimas, aun aunque pudieran ser las cosas imprescindibles para la vida. Pero aquí dice Jesús, la vida es más importante que las cosas. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, fijemos nuestra atención en lo importante, que es el reino de Dios,
¿Y cuál es ese reino de Dios? Jesucristo es el reino de Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesucristo es aquel que ha prometido estar con nosotros siempre. Jesucristo es ese Rey a quien nosotros debemos dejar que gobierne por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones y acabe así con todo afán. Vamos a orar a Él para pedir su bendición sobre nuestras vidas. Señor Jesucristo, te pedimos hoy que tú gobiernes de tal manera en nuestros corazones que todos nuestros afanes por cosas secundarias o por cosas que aún legítimas puedan, Señor, distraernos de buscar primero tu reino y tu justicia. Ayúdanos a descartar todo eso, porque tú has prometido que vas a darnos las demás cosas. Generalmente lo hacemos al revés. Buscamos las cosas y luego te buscamos a ti cuando todos tenemos nuestras cosas aseguradas. Perdónanos por ello y ayúdanos primero a buscarte a ti, sabiendo que todo lo demás tú has prometido generosamente que nos lo vas a dar en Cristo, porque si no has escatimado en tu propio Hijo, sino que lo diste por nosotros, ¿cómo no nos darás también con Él generosamente todas las cosas? Ayúdanos a creer, a confiar en ti de corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos el día de mañana, nos encontramos el día de mañana, si Dios quiere. Un abrazo. Bendiciones.